yo estoy gestando, funcionando de uno, de coordinación o supervisión de la actividad, ¿no? Como lo planteamos. Y dos, lo más importante que es, como tenemos esta condición de encierro, pues estoy funcionando como primer lazo e informante y además como parte de la entrevista. Entonces es como estar de los dos lados, haciendo, planeando y operando, ¿no? Entonces, cuando estás planeando investigación, pues obviamente lo que hay que hacer es como prever ciertas cosas, ¿no? Sí. Pero la otra, güey, es que aquí ya, con base en la experiencia, sí te puedo decir, güey, que este vato no quiere, no quiere hablar, pero es algo que te enfrentarías tú incluso con una relación de segundo informante. ¿A qué me refiero? En campo, tú vas a ir, son como radios o círculos que tú vas a ir conociendo, entonces tú entras a través mío, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo con Isaías, ¿no? Y voy a ir como desprendiéndole a una parte en donde a lo mejor es menos consciente de esta situación, porque si bien es cierto que Isaías, creo que lo notaste, tiene una calidad de documentación y una Sí. capacidad de establecer cierta información, hay un punto en donde hay un freno, es decir, hay una limitante natural a su introspección de conocimiento. Entonces, su siguiente informante, cuando él ya no puede, se convirtió en su mamá. Sí, en su madre. Sí, sí, sí. ¿Qué sucede? Que el siguiente círculo es todavía más empírico, todavía es menos receptivo o menos perceptivo a las condiciones científicas, todavía es aún más complejo para poder extraer conocimiento y para poder hacer preguntas, pero todavía es más riesgoso la posibilidad de que te digan la verdad o te digan mentiras, ¿no? Mm. Entonces, esto es algo que en el caso, por ejemplo, de este hombre, puede pues, suceder. Digo, Enrique, por ejemplo, digo, haciendo un recuento rápido, ahorita lo hacemos bien, Enrique nos permite entrar, pero son casi, güey, ¿cuántos años de confianza? Pues estoy hablando que del 2012, güey, a la fecha. O sea, son 8 8 años. años. Mm. Sí, Entonces, sí, pero a mí me costó uno y sí, la sí. mitad del otro, porque además es un tema de que él ya se dio cuenta que no era mi necesidad ni traicionarlo, ni copiarle su receta, ni conocerlo, no sé más que exhibirlo y exponerlo en términos de su relevancia. Hoy se convierte, hoy da clases y la madre, pero al final eso porque se lo apropiaron en Cook Investigación, bueno, en Cook, para efectos de exhibirlo o de usarlo como un informante Sí. básico dentro de la gastronomía. Pero esto no hubiera sucedido nunca, güey. O sea, es que esto al final, el problema es justo que entre más denso, más profundo, más arraigado sea un conocimiento, mucho más difícil es extraerlo de ese empirismo y mucho más complejo es enfrentarse a quienes lo ostentan, es decir, al informante básico, a la gente que lo opera, a la gente que está en el campo, a la gente que está en cocinas tradicionales. Entonces es difícil. La labor del gastrónomo y de quien hace ¿Pero tú crees que sea investigación un no. tema económico por lo que no te dan digamos, la receta? El decir, no, este me va a copiar la receta y va a ganar, me va a quitar clientes, o es En más un defensa de su tema, negocio, sí, o es más un tema, digamos, de propiedad de la receta. De decir, las no, dos. esa receta es mía. Las dos, y ahí hay una cosa que las une, definitivamente, eso tú tienes que considerarlo siempre, por eso hay que ser muy puntuales y muy clínicos a la hora de ir como preguntando y así ir rascando, que es un tema de seguridades. En el caso, por ejemplo, de que si tú tienes un conocimiento en tus manos, David, y no tienes claro que eso es finalmente algo que es un producto de tu saber y no la fuente principal o no, sé, no es propiedad tuya en términos de, de, de una casa o de una propiedad Sí. física, de una propiedad mueble. Como es algo conceptual, es algo que heredaste, es algo que necesariamente no lo tienes registrado, es algo que está en el uso común, que cualquier persona al lado tuyo, a la derecha tienes 200 y a la izquierda tienes otros 200, güey, ¿no? Que además tiene que ver con un tema de seguridad familiar, güey. Y luego le sumas el factor económico, pues evidentemente hay una defensa bastante, en muchos casos violenta,
pero la mayor parte de las veces es pasiva. En Latinoamérica somos muy pasivos para eso, ¿eh? Muy pasivos, y me refiero, somos pasivo-agresivos. ¿Por qué? Porque no te dicen no, no te mandan al diablo de entrada, Ya, te dan largas, güey. Y te dan te hacen vueltas. bolas, te dan vueltas, te Sí. confunden. O, la mejor de todas, güey, te dicen mentiras. Que esa es la mejor herramienta ¿Tú has para tenido ellos. experiencias con eso? Sí. Mil, güey, mil, te estoy Miles, ¿no? diciendo, Sí. 1 millón, güey, todas. O sea, te estoy diciendo que en esto mismo, justo en Yucatán, es donde mucho mayor, entre más, y eso tiene que ver con un factor que no, a ver, yo quiero que lo acomodes muy bien en tu cabeza este factor, porque no significa, no es todo. Sí es importante, pero no lo es todo, y además tiene cargas específicas importantes. Fíjate, entre más ignorante sea una comunidad, y por ignorancia me refiero a educación formal y a esta Sí. experiencia de mundo o a este contacto con el mundo, mucho más difícil es extraer información, y mucho más como investigador o como cocinero que hace investigación, tienes que poner en tela de juicio lo que te dicen. Porque muy probablemente no es que te estén mintiendo por un asunto consciente o una necesidad exprofeso de hacerte daño o no darte un conocimiento, sino porque no tienen las herramientas mentales para poder describirte un conocimiento Sí. tal como lo entiendes y lo quieres tú. Entonces, Sí. estos es la mayor parte de las cosas, David, y esto es cierto, que si bien es cierto que me han pasado todas estas cosas y que hay mentiras tan graves, güey, como las que a la fecha no sé, güey, realmente si Enrique, a ver, no por decir mentira, que él haya dicho una mentira, sino porque no sé realmente si en algún punto haya un proceso de protección de su conocimiento, y además una inconsciencia de su conocimiento, por lo tanto les cuesta ordenarlo, ¿no? Mm. Tú y yo, tú puedes observar técnicas, güey, tú puedes observar un orden específico respecto a un conocimiento, pero ellos Sí. no. Ellos sácalo del cucharón y sácalo de los tambos, empieza a complicárseles la vida, güey, ¿no? Sí. Y Algo la que me di respuesta cuenta fue, también, que cuando sí, hacía sí. preguntas, y no sé si fue un error mío, que yo les daba como posibles respuestas antes de que ellos me respondieran y me decían, ah, sí, 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 eso. O sea, como que les Las preguntas, costaba hacer ese trabajo mental y como que la primera respuesta que podría ser la buena, me decían, sí, 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 es esa. ahora, tú compárate entre la primera entrevista y la última Mm. entrevista. Es decir, el proceso que has tenido de observar también, de entender, de verme a mí preguntar, de la relación que finalmente yo planteo y en donde puedo yo extraer más cosas. Pero, por ejemplo, si tú le dijiste a Chilim, o Chulim, o que se llame, si es Chulim, ¿va? No sé, Porque Chernoche. yo ya no sé tampoco. Si tú le dijiste que ibas a estar conmigo o que mi nombre salió por ahí, Sí. ese güey me tiene cierto pavor por Ok. muchas razones. Y entonces muy probablemente está temiendo exponerse porque sabe perfectamente que, como lo he hecho 2 o 3 veces, le he hecho preguntas muy puntuales, güey. Ni siquiera es un asunto de confrontarlo. Es un asunto de demuéstrame que estás tú haciendo lo que me dices. Te voy a poner un ejemplo. Y ese texto no sé si te lo mandé. Para que veas la calidad de manipulación de la información que puede llegar a ser tan terrible, tan dramática, tan violenta o tan inconsciente. De todos modos, ojo, David, esto es algo Sí. bien importante. Te van a dar un conocimiento. Ese conocimiento no es verdad total. Ese conocimiento puede tener una carga de daño, una carga de violencia hacia ti como investigador o como cocinero, niño, chamaquito que estudia en España, bla, 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 ¿no? Con una intención real de que no te salgan bien las cosas, Mm. o inconscientemente te mandan un mensaje que es incorrecto. El problema, ¿sabes cuál es? Que el resultado del daño es el mismo. Porque si independientemente del que sea consciente o inconsciente, de todos modos hay un freno al avance científico, hay un freno al conocimiento en pureza, hay un freno a la comprensión de una tradición. Y entonces, ojo, el 99% de las personas que pasan por esto
se arrepienten y muy válidamente mandan a chingar a su madre la cocina tradicional. Ya. Pero ¿sabes qué pasa? El 1% restante le da curiosidad, sigue rascando y quiere continuar haciendo investigación. No más que de ese 1% que sobra, o sea, 1 de cada 10, de esos 1 de cada 10, muy probablemente el 99%, o sea, de ese microuniverso, no tiene batería científica suficiente, ni es lo suficientemente crítico como para poner en tela de juicio esa verdad. Y entonces lo que van haciendo es nada más recopilar datos para ellos traducirlos en otros códigos. ¿Sí me explico? Sí. Y O también el puede ser por otros 1% intereses, restante de... no son no, científicos, ¿no? claro, es que, a ver, eso es lo, a ver, si tú leíste los documentos que yo te mandé, hay una cosa particular. Esto se trata de hacer investigación y nuestro principal objetivo es ciencia. Nuestro principal objetivo es el conocimiento. Yo no pretendo ostentarme a mí mismo como el gran dueño de la verdad. Mm. O sea, yo soy el que oficia en la iglesia, güey, no soy Sí, la iglesia. sí, sí, sí. Y aquí el asunto está en que la mayor parte de estas personas que cuando tú los enfrentas o confrontas, terminan como temblándoles las manitas porque resulta que el conocimiento que ellos tienen sí está muy centrado en ellos mismos, en ellos como traductores de una realidad que nadie entiende a una realidad que ya más entiende. Sí. Por eso te digo que de ese 1% restante que se dedica a hacer investigación, el 99% casi siempre termina en un tema como entre Isaías y Wilson. ¿Sí me explico? Sí, 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 Y sí. el 1% de ese 1%, o sea, nadie, terminan como Ya, yo, ya, ya. que es confrontando una realidad y diciendo, oigan, aquí hay Pero un yo creo pedo. que eso va mucho en los valores como persona que tengas, ¿no? Y como que la motivación que tienes para hacer la investigación, ¿no? No, amigo mío, se llama metodología. Porque los valores, ellos no son malas personas. O sea, ni Wilson, ni Isaías, ni toda la demás gente, ni Chulim es mala persona. Lo que pasa es que en el momento en el que tú basas tu actividad en creencias, en sentimientos, Mm. en motivaciones inmediatas Folclore. y en chispitas, no, en como en ocurrencias, y no hay metodología que lo sostenga, no tienes una columna vertebral que te permita hacer un trabajo exactamente igual. Que lo que estamos haciendo ahora es exactamente el mismo proceso de Método Quiroga, güey. Tiene el mismo orden, el mismo código, las mismas facultades y tiene el mismo fin. Punto, güey. ¿Necesito yo convertirme en otra cosa para poder irme a Michoacán o poder estar en Yucatán? No. ¿Necesito ser michoacano o yucateco para aplicar una metodología? No. ¿Necesito haber vivido en Quiroga 34 años y conocer el pueblo para no herir susceptibilidades? Ni madres. Lo que necesito hacer es tener metodología. Y eso es un asunto que no está mal. La actividad que ellos tienen es de un protocientifismo, es decir, tienen que expandir sus fronteras, estudian a lo mejor algo, estudian un posgrado, estudian algo que tenga que ver con antropología, entonces se van tirando a las ciencias sociales porque es lo más cómodo. En México, güey, Sí. levantas una piedra y tienes 2,000 millones de mitos, creencias y demás que puedes analizar bajo las ciencias sociales. Pero analízalo bajo la ruta técnica, te das cuenta que es como una cueva enorme en donde lo que hay que hacer es esa cueva de mitos en donde te dicen que hay un gran tesoro en el centro y Sí. donde no hay luz, güey. Cuando echas luz de ciencia, descubres que no hay nada, güey, porque ahora resulta que tiene 100 años, ¿no? O sea, es como, mira tú Sí. qué maravilla, ¿no? Entonces, es importante que tú lo vayas notando porque al final la capacidad que te vayan a dar tus informantes y la calidad del conocimiento es importantísima. Porque tú lo que vas a hacer es filtrar todo eso que te están dando, irlo dando una estructura que, ojo, es 100% perfectible y modificable. Es decir, las conclusiones a las que lleguemos en un mes no van a ser las mismas que van a ser dentro de un año, güey. Porque revisitaremos esa situación, la llevarás tú para allá, analizaremos a distancia a 8,000 kilómetros, empezarás a traspolarlo para otras cosas y comenzará el proceso justamente de verificar si el conocimiento al que se llevó
al que hicimos ahora y que el destino, que es una técnica puntual y comprenderla en extenso, ¿funciona o no funciona? Yo estoy seguro que sí, pues ya lo tengo probado, pero ese es lo bonito. Porque otra cosa sería que tú preséntale la información tal cual, los videos, a tus compañeros que no son mexicanos en el Vasco Innovation Center y a tus maestros, preséntale las entrevistas y ahí te cuento. Ya, sí. Sí. Y creo que lo sabes, güey. O sea, Sí. eso tampoco necesito echarle mucha miel a mis buñuelos, güey. O sea, va a pasar. Son los códigos universales que hay que hablar, güey. Ya lo tenemos claro, son las técnicas, ya está. Le vale madre si es que salió su mamá o no su mamá, güey, qué chingón. Pero no distraemos, güey. No distraemos del punto focal que es la técnica, güey, ¿no? Eso es importante. Bueno, cuéntame. Pues, ¿quieres ir por entrevista para analizarlas un poco o...? Sí, si quieres vamos una por una rápidamente, ¿no? Digo, creo que con Wilson analizamos bien, pero si quieres hacemos como para que quede grabado el video y tengamos como un corte de caja, ¿no? Sí. Porque es mucha información. No sé si notaste en el caso de Wilson, yo todavía no he vaciado la información, ¿eh? Quería porque un resultado y friega, pero no sé si notaste con la información entre Wilson y Enrique, o sea, que son como dos polos, e Isaías, o sea, estas tres como rutas. No sé si notaste que, pues es obvio el caos técnico que hay, ¿no? Sí, completamente. Y esa es Sobre la todo labor. con los ingredientes, las técnicas, el remojo, o sea, no hay como, no hay ningún orden, es como cada quien tiene su forma de hacerlo. Y que Enrique nos haya dicho que ha visto 4 o 5 maneras diferentes de prepararlo, ya es otra cosa. Cosa que pueden ser siempre en estas cosas, hay que tener en cuenta el tema de la incidencia, coincidencia y diferencia. Ok, tú has visto 4, pero no significa que sean 4 que se repitan en muchos pueblos. A lo mejor son 4 que él vio, pues porque alguien le dio la gana, güey, ¿no? Pero él sí hizo una crítica puntual al video con Wilson, en el que él afirma que el laurel solo se utiliza para el escabeche y no para el recado negro. Pero dentro de esta diferencia, ojo, dentro de esta diferencia, esto es peccata minuta. Esto es una inflexión mínima, mínima. Por una razón, porque mantiene la columna vertebral. ¿Qué hacemos con estos datos? ¿Qué piensas tú de estas tres percepciones o estas tres perspectivas, perdón, del recado negro como ingrediente y sus técnicas de elaboración? La de Wilson, la de Isaías y la de Enrique. Yo creo que se tiene que agarrar lo mejor de las tres y de alguna manera poder llegar a una conclusión. Así, yo digo que primero se tienen que hacer las 3 pruebas por separado. De ahí ver... En estricto sentido, sí. Ver las diferencias técnicas que tengan cada una. De ahí, dentro de cada paso, ver cuáles son los procedimientos y ya sacar como un final, digamos, como una conclusión de procedimiento, por así decirlo. Creo que a la fecha, en el momento en el que los dos observamos con mi carga de conocimiento, con tu carga de conocimiento, observamos o escuchamos el tema de quitar las semillas y luego tú mides y ves que es el 50% restante, al menos en el chile que estabas utilizando. Sí. Eso ya te pone a pensar, güey, ¿no? De entrada, teóricamente es retirar al menos el 25% teóricamente de capsaicina contenida, cosa que ya es un tema. O sea, porque además en las semillas, al haber capsaicinoides liposolubles e hidrosolubles, reduces muchísimo la posibilidad de que esto pique. Luego, el trabajo de los chiles creo que es obvio, desde el final el tema del chile chaguá, la identificación del chile chaguá, por no sé si notaste que al final hay tres como versiones de cómo se ve el chile chaguá. Sí. No, también la parte que nos dijo, no sé si fue Isaías,
que en los pueblos comían el recado negro más picante que en las ciudades o en Ajá, las... Y, y Wilson es como eh, testigo de esto, porque él dice que el atributo era el picor, que tenía que ser bien picante, ujú, mientras que Enrique nos dice que tiene que tener un picor balanceado. correcto. Sí. O sea, esta ¿Qué variedad piensas de eso? que nos dijo que habían 2 recetas Ujú, para festividades y para uso cotidiano también. ujú. Entonces, pues creo que es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero posiblemente se podría clasificar de esa manera también, ¿no? Ok, bien, ajá. ¿Cómo? O sea, ¿cómo Pues, pondrías una clasificación o una categorización de eso? pues podría ser tipo, dependiendo de el uso que se le vaya a dar al recado negro, ¿no? Ok. Porque cuando es para festividades, se utiliza para el relleno negro, que tiene que ser más Estoy picante. escribiendo, ¿eh? Y para uso cotidiano, que es para el chirmole, el chilmole y el chilimole, Ujú. pues lo hacían menos picante, ¿no? Porque Ujú. supongo que en las festividades tenía que hacer una comida más como fuerte, Sí. a diferencia de la comida cotidiana, que digo, como es una comida cotidiana no hay necesidad de que sea tan abundante. Mm, puede ser, pero sí, entiendo, sí. Ok, vale. Aquí hay que empezar a hacer órdenes. Esto lo que estamos empezando a hacer con esta información y con esto que estamos hablando es el primer paso de la academización, es decir, traer todo lo que ya empezamos a ordenar, tú lo que estás midiendo y empezar a Sí, vaciarlo para empezar a hacer órdenes, clasificaciones, categorías, en fin. Evidentemente sí, por categorías podría encontrar a lo mejor los grados de picor, el tipo de uso, es decir, si es ritual o es cotidiano, ¿no? mm. Tipo de consumo. Y luego también la parte de los ajustes que nos mencionó Enrique, ajuste Mm. de, bueno, pero sí ya sería revolver un poco esta clasificación porque nos mencionó lo del chile habanero, que lo utilizaban para, o sea, está lo del chile habanero para aumentar el picor Ujú. y está el agregar las tortillas y los panes para reducir el picor. Ok. Pero no sé qué tan relevante sea eso. Mucho, porque aquí podríamos hablar de grados de pureza. Mm, O sea, puede ser. finalmente un recado rojo, perdón, un recado negro. Fíjate, al principio decíamos que el recado negro en puro podría llegar a ser solo chiles molidos, solo chiles incinerados y luego molidos. Pero en realidad ese sería un uso que no corresponde a la manera ya insertada en la cultura regional. Entonces, eso es un protorrecado negro, es decir, es pues, el inicio de El que chile hace molido, 500 ¿no? años, solamente, Sí. solamente el Sí. chile, solo el chile chaguá. Por grados de pureza me refiero a que podemos encontrar aquellos que solo chiles, Mm, digamos como originales, chaguá, país. Luego, los que tienen una mitad de sustitución, es decir, los que tienen sustitución de los chiles, que ese pues ya no podría ser sí. recado negro yucateco, sino Mm. es un recado negro, No, negro, sí, ¿no? sí. Y luego podría ser el que sustituye o inserta cierta cantidad de otros chiles u otros elementos para poder fortalecer tanto cenizas como picores. ¿Sí me explico? Mm. Sí, sí, sí.
Digo, estos son primeras clasificaciones que pues hay que ir ordenando y mapeando y poniendo en claro para efectos de llegar a conclusiones ordenadas, de tipo, enciclopédicas, ¿no? Eso es importante. Mm. Y la manera en la que vamos a presentar el recado negro es este alimento que es como base para las elaboraciones que son, por así decirlo, más comunes y más relevantes dentro de la sociedad de la península, ¿no? Que sería el relleno negro y el chilmole. Sí, pero nada más hay una cosa, que si lo queremos elevar a un grado técnico y universalizarlo en términos de su uso, no podemos contextualizarlo a una región. Ok. Es un saborizante. Mm, En realidad funciona como un aditivo, o sea, es como es un saborizante y colorante, por sí, obvias razones, eh, cuyo origen es, maya, ¿no? Podría ser. sí, ahí, vamos, ahí podemos ir trabajando en la definición, Sí, pero en efecto, el recado negro yucateco, es que esto es importante, ¿eh? Porque a la hora de estar haciendo taxonomía, es decir, ponerle un nombre, tendríamos que darle, pensemos como en una denominación de origen, porque, por ejemplo, las alubias negras de Tolosa, esa es la denominación de origen. ¿Dónde están? Son alubias, sí, son negras, sí, y son de Tolosa. Bien. Y entonces tú sabes que esa DO, si no viene con eso, no es DO Tolosa. ¿Sí me explico? sí, sí. Ese es el nombrecito, digamos, lo común, alubia negra de Tolosa, pero en realidad es alubia negra con DO Tolosa. Sí, sí. En este caso tendría que ser la diferencia entre un recado negro, que a lo mejor sí tiene que tener con base en chiles, pero puede ser un recado negro que sea chile mitad y mitad, chile de árbol, chile chaguá, o puro chile de árbol, o chile habanero y chile chaguá, o chile habanero y chile de árbol seco, o chile costeño, recado negro, ya está. Pero para hacer recado negro yucateco, Como una identificación geográfica protegida, ¿no? Digamos que tenga claro. el chaguá y que tenga ciertos parámetros y que sea así. Vale, vale, Sí, vale. porque si no, entonces estamos perdiendo el tiempo, porque si no volvemos a la misma historia, güey. ¿Quiere usted entender el recado negro? Váyase a Yucatán, puta madre, eso como de... Y no, entonces ¿a qué fuiste, güey? ¿A que regresemos nosotros? No queremos, güey. O sea, vamos a Cancún, güey. ¿Qué chingados me importa lo demás, güey? Y la verdad, Mm, o sea, ese es el tema. A ti no te importa ir a Champaña para tomarte una champaña, ¿verdad? no. O sea, si te ponen un mapa de Francia, güey, y dices, ¿dónde está Champaña? El 90% de la gente no sabe dónde está. Es más, yo en realidad no sé dónde está puntualmente, güey. Digo, lo Mm, buscamos y ya, pero a lo que voy es que, pero para tomarme una buena champaña, lo sé. ah, Reconozco las clasificaciones, las milésimes, en fin, o sea, sé el blanc de blancs, la mezcla básica, pero me vale tres pitos de donde sea, güey. Y es más, no me importa cómo se la tomen allá. y aquí todos solo conocen la muerte y ya. Pero no importa, pero a lo que voy Sí, es, vale, vale. tú no te preocupas realmente de atarlo a la región. Te preocupas de que el producto sea tan bueno cuya denominación de origen hable por sí misma, la calidad hable por sí misma y se convierta en un producto que algún día te lleve a la región. Claro, güey, me Sí. encantaría ir a champaña, eso es obvio. ¿Para qué? Para beber champaña. Mm, O sea, ¿sí me explico? ¿A qué sí. quiero ir yo? Que si la primera definición decimos que es un saborizante elaborado en la península de Yucatán para preparar dos platos básicos, lo que estamos haciendo es decirle otra vez al mundo que es imposible comprender la cocina mexicana si no estás en el lugar de origen. Mm, ya, Y ese es un ya. tema. Sí. Ok. Entonces, espera, a ver, Entonces, grados de pureza, espera. Son tipos de chile que lo convierte. Y aquí tenemos que poner diferencias entre la denominación recado negro yucateco, porque no es maya, ¿eh? Ojo, sí, sí, sus sí. orígenes son mayas,
Sí, sí es mayo, pero no Pero es mayo. no es maya, es Ujú. yucateco, güey. O sea, esto Sí. estamos hablando ya de hace 500 años que ya está constituida una circunstancia social, histórica y demás, güey. Porque es una mamada que hagan eso. Ejemplo, en el grupo de la cocina mexicana con tradición, un chico, no sé quién carajos, publica un... Ay, ¿te fuiste? Ah. Sí, sí. Oye, ¿me oyes bien? Sí, te oigo bien, sí, sí, perfecto. ¿Sí? Publica una receta en donde dice que es pulpo... ¿Cómo dijo? ¿Cómo puso? Es más, mira, te lo voy a buscar. Porque la verdad es que me sorprendió mucho. ¿Un Pulpo a la cocinero? maya, una... Sí, 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 sí. De hecho es un poco ahí fan y siempre es un chico bastante bien intencionado y que la verdad, a ver, no todos tienen por qué saber estas cosas ni ser tan clavados como tú comprenderás, ¿no? Pero pues sí hay un mínimo básico como para permitir cosas, porque a mí no me gusta el asunto de estar como Ah, difundiendo gratuitamente cosas, ¿no? Entonces, pone en el grupo pulpo a la maya, pulpo maya. Ah, aquí está, mira. Saludos desde América, Yucatán, México. Fuerte abrazo a maestro, o sea, me saluda a mí. Una creación mía. Ojo, Pulpo a la maya chaya. Y entonces yo le contesto. Anda, eso suena muy bien, pues la red se ve rica. Yo he comido un sí. pulpo así. La verdad es que en progreso sabe, está bien bueno, güey. Y ay, esta playa donde tienen el Portel Chaco, güey. Bueno, eh, le convendría que nos compartieras la receta, o mínimo para saber por qué sería a la maya, y le pongo entre comillas. Y me contesta, escucha, saludos maestro por la chaya y el empatado alrededor tiene pepita de calabaza negra típica de la región, o sea, pepita menuda, y no puede faltar los chiles habaneros y xcatic. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Qué opinión te merece la explicación? Tiene la pepita, tiene chile habanero y ¿qué más, chef? Xcatic. No sé qué es Xcatic, chef. El chile es catic, güey, el chile güero, el chile es largo, Ah, catic. ok, ok, ok. O el catic le llaman. Vaya, no importa, lo que quiero es Sí, que sí, sí. dice el pulpo a la chaya maya y él sostiene que es Sí, maya porque tiene chaya, tiene habanero y tiene chiles catic y pepita menuda. pues lo único ahí es la chaya, ¿no? Lo maya, por así. No, las tres cosas en efecto son de origen, digamos, Mm, precolombino, pero pregunta una vez más, ¿cómo se sostiene el asunto de lo maya? ya. Tú dime. Eh, Pues tú vives allá, güey, tú eres de la región, tú tendrías que saber, ¿no? este, es que no les sabría decir, chef, porque, o sea, ¿me puede repetir la pregunta? Porque no entendí muy bien. A ver, Sí, sí, él dice, hace un pulpo a la maya. sí, Y él dice que sostiene lo de lo maya, es decir, esta como nominación de maya a sí. un producto que tiene xcatic, es un chile, Mm, chile habanero, pepita menuda, que es una pepita chiquitita, que es con lo que se hacen los papazules, o el siquilpac, eh, y ya. Bueno, y pulpo maya, que es de la zona, sí. porque sí es una variedad. Mi pregunta es, ¿este plato pueden llamarse maya solo por contener esos ingredientes cuando en realidad está frito y guisado con una sofrito de tomate, aceite de oliva, cebolla? Y además, evidentemente, es presentado en un formato no necesariamente Ya, maya, porque realmente no sabemos cómo carajos comían. Entonces, pues resulta que tiene una especie como de pulpo entomatado. pues es que no, porque al final la técnica utilizada para la preparación es contemporánea. Te voy a poner otra. ¿Dónde naciste tú? Yo, chef, yo nací en Cartagena, Colombia. Vale. ¿Dónde vives?
Vivo en Cancún. ¿Cuántos años llevas viviendo en Cancún? 20 años. 20 años. ¿De tus 21? De mis 21. ¿Cuántas veces has ido a Cartagena y cuánto tiempo has pasado ahí como para considerarte de Cartagena, Colombia? 2 veces. Vale, A los 6 y en diciembre. Y vale. pasé 5 meses. Si no es porque te hayas tirado alguna colombiana o colombiano, pues así como que no tienes mucha relación, ¿verdad? Bueno, No. claro. Dime tú qué eres en términos de nacionalidad y ser oriundo. Pues yo me siento mexicano, chef. Sí, sí, pues, pero a ver, en Pero, términos o reales sea, puntuales. las 2 nacionalidades tengo. A ver, por nacionalidad, en efecto, tú eres doble nacionalidad. Sí. Por habitualidad, es decir, por los Ah, 20 años de los sí, sí, sí. 21, ¿de dónde eres? De México. Sí, sí, ¿Ok? sí. ¿De qué región? De la Quintana Roo. ¿Ok? ¿Qué es la península de Yucatán? Isla de Yucatán, sí, sí. O sea, la región maya. Mm. O sea, que si tú vas a España y tú me dices que eres de Cancún, yo te digo que eres maya. Nada que ver, Cancún tiene 50 No, años. Sí, sí. está en la zona, porque digo, Tulum era una zona maya amplísima y era uno de los grandes frentes que Sí, había. De hecho, es de las pocas ciudades en el mundo que quedan en la orilla del mar. en Bueno, orilla del mar, sí. ¿te hacen ser maya solo por haber estado ahí? ¿Por pertenecer a un lugar que algún día en la vida fue zona maya, de origen maya, y hay mucha influencia? Definitivamente es una cultura que sigue viva. Eso es un hecho. Te la comes incluso, porque en realidad no es que hables con ellos, sino que, o sea, no están en un refugio. Te comes estos productos y está Sí, entremezclado el lenguaje, sí, sí. la comida. Ajá. Pero eso a ti, como persona, como cocinero, ¿te hace maya? No, No. no, no. Entonces, ¿qué significa esto? Que tú para universalizarte tienes que hablar español, ¿no? Castellano al menos, que te entienden en una muy buena parte del mundo. Dos, seguramente hablarás otro idioma que te permite todavía expandir mucho más tus fronteras. Hablas inglés, supongo, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pues esa es la llave del mundo en términos del lenguaje. Y luego te vas a estudiar a una escuela cuya condición en realidad es como la ONU, güey, o sea, porque ella no es vasca, o sea, en realidad ya hay más gente fuera de Sí, sí, sí. España o gente fuera del País Vasco que realmente los que son de ahí. Pregunta, ¿de dónde es esa escuela? ¿Es vasca o es una escuela en realidad universal en términos universitarios? Pues tiene una perspectiva universal, eso sí, eso sí. A ver, quienes la Pero ya habrá la conducen y la gente que diga, no, es circunstancia. nuestra, no sé. Sí, Sí, pero porque son ya muy sabes cómo son los nacionalistas, vascos. chauvinistas. Pero aquí el tema, lo que no quiero que Sí, pierdas de foco, David, es esto. A la hora de estar traduciendo la información, lo que no tienes que perder de vista es tu objetivo. Es que entiendan por completo la mayor cantidad de personas posibles, independientemente de su origen, su nacionalidad o sus intenciones, que el recurso que tú les vas a dar en términos técnicos sea comparable con freír. O sea, sí, 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 sí. da igual. Me Sí, importa mucho, muy poco de dónde venga la fritura. sí, con Si el la, ejemplo este de champaña me quedó muy claro, porque, por ejemplo, yo para proyecto de este semestre en la escuela, en Desarrollo y Tecnología de Alimentos, uh-huh. decidimos hacer una hidromiel con método champenoise, que es el método de la champaña. Y es lo que Es que queremos ordenaron lograr primero nosotros, su justamente. método de preparación. O sea, Sí, ellos ordenaron un método que es universal y que además permite ahora a ti tomar este método, sí. descontextualizarlo y ponerlo en otro lugar que a lo mejor uniste dos corrientes No, globales, güey, ¿no? Ya está. O sí, sea, sí, sí. vinieron los de Champaña, o sea, vino Don Periñón a jalarte los pies en la noche. No, No, no pasó nada, güey. Y con esto que vamos a hacer, esto te va a responder la pregunta a una pregunta que hacías al principio. Y el comentario de lo de Chilim y lo de gente que tiene resistencias. No va a pasar absolutamente
nada con la tradición histórica, no le va a pasar nada a los pueblos originales, no le va a pasar nada a los sitios arqueológicos. Lo único que va a suceder es que habrá gente que pueda entrar a ese conocimiento de manera más práctica. Porque si a ti te dijeran que para aprender el método Champenois, sí o sí tienes que vivir 3 meses en el convento en donde fue originado, te daría una hueva espantosa. La uva que crece en la ladera de no sé qué. Dices tú, ay, güey, qué hueva, güey, mejor otra cosa, a ver qué más hay, ¿sabes? Ese es el problema. Entonces, este chip te lo tienes que poner en la cabeza porque si no, no vas a hablar nunca códigos internacionales, globales. Y ojo, y eso te lo digo porque sabes que es cierto, nunca vas a dejar de ser el mexicanito en la fiesta. Sí, 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 sí. Y creo que te queda claro por dónde voy. Sí, me queda clarísimo. Sí, sí, sí. Porque resulta que como no tiene, porque las viejas que mandamos están bien buenas, pues tienen la capacidad de más fácil ligarse con el culo que con la inteligencia, güey. Y no, o no. Y los chavos que mandamos resulta que a la media hora terminan ceseando y convirtiéndose en un remedo de Hugo Sánchez, güey. ¿Por qué? Porque al final el código los transforma tanto para poder caber ahí adentro que no van, y como no tienen dónde sentirse sólidos, pues eso también es cierto, güey. El tequila se acaba, ¿eh? El mezcal se les acaba el guacamole, se les acaba la fascinación por comer mexicano, güey. Y te preguntarán una vez al año, güey, a hacer algo. Y después pasas a ser parte de la larga lista de cosas que no importan porque estás formado adorando a las técnicas que sí están estructuradas de Europa. Sí. Por eso no regresan. Sí, hay muchos Qué casos. hueva venir. Sí, sí, sí. Digo, tú regresaste por pura circunstancia, en realidad, ¿no? Sí. Pero bueno, te chingaste. No, che, pero sí tenía la intención de volver. Siempre he querido volver. Pero no era prioridad ahora. Pero no era prioridad, ahora sí, eso es verdad. Sí, sí. Fue circunstancial y me alegro. Sí. Origen de chiles, vale. Esto nos permitirá como ir estableciendo indicación de origen. ¿Cómo es indicación de origen controlada? ¿Cómo se le llama en España? IGP, Indicación IGP, Geográfica ¿verdad? Protegida. Geográfica protegida. Si es que la indicación geográfica es y luego la está de el los vinos DOP, en Italia, ¿no? Denominación de Origen Protegida, y luego está DO, Sí. Denominación de Origen. Están las tres. Ah, chinga, ¿cuál es la diferencia entre la protegida y la sin protección? En la protegida son la DOP más es la técnicos. francesa. Sí, la DOP es la francesa, la de sistemas de producción, sí, cierto. Sí, cierto. Sí. Si es que la denominación de origen protégé es la que utilizan para todo, por ejemplo, el método Champenois. Sí. Sí, sí, sí. Vale, sí. Ok. Diferencia entre recado negro y yucateco, el origen de los chiles, tal vez la pureza del método. Las tres clasificaciones fueron pureza, tipo de uso y a ver, las estamos posibles, empezando a soltar órdenes. Sí, las posibles, sí. A ver, pon uno que sería grados de picor, que hay que ir analizándolo para ver cómo funciona con otras categorías. Sí. Acuérdate aquí una cosa, esto es un proceso que se le llama taxonomía, que es un orden, es empezar a ordenar las categorías. Es decir, ya las vimos, vamos soltando órdenes o clasificaciones y luego vamos viendo cómo están estructuradas, es decir, cuál es más importante que otra o cuál está dentro de otra para ir haciendo como cuadros de las especies biológicas, como lo que hizo Linneo alguna vez con las especies. Y no tendríamos un desmadre en las especies y creeríamos que los elefantes son las ballenas de la tierra, güey. O las ballenas, los elefantes del mar. O que las ballenas son peces grandes. Son peces grandes, en efecto. Nada más porque están en el mar y nadan. Sí. No, y ahí te va otra, peor. Antes del Linneo, y esto fue antier, güey, o sea, antes del Linneo, todavía no estaba clara la diferencia entre un ser vivo animado y un ser vivo inanimado, ¿eh? O sea, imagínate el nivel, güey. O sea, decir imagínate los veganos de esa época. No, mames. No le golpees a la roca.
No, pues, ajá, exacto. Protegían a las piedras, güey, ¿no? Puta, güey, así como de, oye, esa mesa está viva. A ver, sí, güey, pero ya no es del árbol, ¿no? O sea, sí, 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 no, es horrible. Pero ahora ya con esas clasificaciones, obviamente es más fácil, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. La otra que yo tengo es por su tipo de consumo, o sea, un consumo ritual o festivo y el consumo cotidiano, que estará o no ligado, ojo, al tema del grado de picor, pero sí es importante tener separado el grado de picor y no atarlo al tipo de consumo, porque me parece que ahí hay una beta que el grado de picor incluso lo podríamos, ¿sabes qué? Hacer como un clasificaciones, o sea, como un... Sí, 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 ¿Conoces sí. las salsas estas del yucateco? Las salsas que venden en el Sí, aeropuerto y sí, todo sí, eso. la conozco, sí, Vale. sí, sí. ¿Ves que hay unas que dicen XXXXX? Son Es el los grado de grados de picor picor, también. güey. Entonces, imagínate tú que alguien quiere ser muy valiente, güey, producir un recado negro yucateco de alto picor, Sí. pues ya está, güey, ¿no? No le quitas las semillas. Luego, Tipo de ahí hay consumo. una clasificación importante Em, que podría decir los grados de pureza, sí, los grados de pureza. Sí, sí. que eso nos desprende una posible ordenamiento que es justamente la denominación, es decir, lo más bonito de todo que es nombrarlo. Y yo distingo dos. El recado negro yucateco, que tendría que ser como el que tiene la DO, el que está protegido, ¿no? El que tiene el tipo de chile, el 100% chaguá, el que Sí. tiene estructurada la técnica, tal vez, si llegamos a esa conclusión, de retirar semillas, y solamente hacerlo con el chile, de controlar la inclusión de especias, la técnica ultra cuidada en todos sus momentos, ese es el que obtiene la clasificación y nombre de recado negro yucateco. Versus o en espejo o en contrario de el recado negro o tipo recado negro. Y ahí es donde metemos la mierda de la Anita, la mierda del yucateco, las basuras que hay en diferentes lados. ¿Sí me explico? ¿Por qué te digo? ¿Con la mierda te refieres a las harinas y todo esto o qué? Sí. Me refiero a los productos. Es decir, si tú encuentras, fíjate, ¿cómo encontrarías tú en la tienda, en un súper, en un Walmart, cómo tendrías que encontrar tú el recado negro, por ejemplo, de Enrique Mm, versus el recado negro de la Anita? ya, ¿Quién gana? sí. Además del precio. Gana la Anita porque es altamente competitivo en precio, güey. Entonces, mientras Enrique te lo da 200 pesos el kilo, la Anita te lo da 60, güey. Y tú dices, oye, a ver, espérate. O sea, ¿por qué esto es tan diferente? Entonces, volteas a ver el empaque de Enrique y dices, ay, güey, pues este es recado negro yucateco. Denominado, o sea, indicación protegida, no sé qué, la chingada, con ingredientes, chile chaguá, traca, traca, 100% chile chaguá, Mm, traca, 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 traca. Ojo, podrá ser, pregunta, recado negro yucateco, si es que el contenido de chiles chaguá, o sea, chiles país originales, alcanza el 51% del contenido total de los chiles. Ojo, 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 ojo. Porque este formato podríamos poner la regla. Y si decimos que solamente sí, se sí. puede llamar recado negro yucateco al recado que tiene 100% chile chaguá, pues está bien, güey. No más que aquí expondríamos un problema que es, ¿y dónde los consigues, güey? Entonces, todo el tiempo estaríamos produciendo recado negro, ¿sí? Esto está lindo, porque al final nos da márgenes de acción. Mm, Podemos poner la regla. podría ser, sí. Oye, ¿y sabes por qué podemos poner la regla? Porque a lo mejor puede ser un 70-30 o un 60-40, pero siempre tiene que haber mayoría. Siempre tiene que haber mayoría. ¿Por qué poner esta regla? Por dos razones. Esto, David, es la parte que a mí más me gusta, güey. Es la parte que me fascina, güey. Es como estar escribiendo leyes en el Congreso, güey. Porque tienes que ser ultra detallista, súper Sí, sí, sí. específico. No, es en serio, a Sí, mí me encanta. Porque es estar escribiendo, escribiendo y escribiendo y excepciones y no sé qué. Eso es el método Quiroga. Las 35 sí, páginas de esto sí, sí, sí. provienen de este proceso.
Sí, pero si usted mueve esto, no sé, entonces ya tiene que considerar tal o cual cosa para efectos de cumplir con la regla, ¿no? Es un universo nuevo. Mi perspectiva es, eso te lo dejo para que lo vayamos analizando. Esto lo estoy grabando también para que después lo consultemos. Vale. Mi perspectiva es, hablar de pureza al 100% me parece ya un riesgo, porque entonces nadie haría recado negro yucateco. Sí, 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 está claro. Sí, sí, sí. Y eso es un problema, porque entonces lo alejamos. Sin embargo, si nos ponemos flexibles en la regla, tendríamos que decir, se considerará recado negro yucateco siempre y cuando hasta el 51% de contenido de chile chagua. ¿Sí me explico? Sí, 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 sí. Su mayoría calificada. Si tiene 50%, o sea, si de cada 1 kilo de chiles que tú vas a pasar por asado, o sea, por la incineración, o como le llamemos, pirólisis, o como madres le llamemos después, si vamos a tener por cada kilo 600 gramos de chile chagua, podría denominarse recado negro yucateco, es decir, nuestra máxima categoría. Si tiene 500 gramos de chile chagua y 500 gramos de otro chile, ya no puede alcanzar esa categoría. Ay, qué mamón, son 100 gramos. No, porque entonces estamos incumpliendo la regla de nuestra propia categoría. Es decir, qué mamada que nosotros nos pongamos la trampa. Entonces, ahí me explico. Sustituir, creo yo, sustituir o incorporar otro tipo de cenizas para efecto de disminuir picores y demás, tampoco lo hacen recado negro o yucateco. Se llama recado negro. Pero entonces ahí pondríamos otra regla. En el recado negro yucateco tiene que haber, en el recado negro, perdón, el tipo recado negro, tiene que haber hasta un 51% de contenido de chiles, güey. Sí. Sí vas viendo Sí, cómo voy acomodando sí. la información para efectos de que tú le expliques esto a un francés y te diga, ok, está bien. Entonces, consigo los chiles, nada más quiero hacer 1 kilo, quiero hacer esta porción, voy ordenando. Oye, puedo meterles, tengo pan viejo, güey, lo que si ya fue, tú quieres, pues ya está, güey. Nada más que en esta madre, para que se llame recado negro, el más básica de nuestras clasificaciones, sería, disculpe usted, pero pues sí tiene que tener chiles, güey, si no, pues deme un pedazo de carbón. Pimientos Reglas. secos se podría incluir. ¿Cómo? Digamos, ñoras. Claro, pero Sí, ¿no? para hacer recado negro, ojo, para hacer recado negro tiene que haber un origen puntual, atarlo al origen, justamente para poder decir, oye, tengo que conseguir mínimo chile seco, güey. Ahora, y eso es una muy buena pregunta, porque conseguir chiles secos en España no es imposible, pero es Sí, complicadito. complejo, sí, sí. De los que sé que se consiguen en España, ancho, guajillo, pasilla. Pasilla también hay. Sí, los 4, guajillo, pasillo, ancho, mulato y el chipotle, que también se vende mucho. Pero lo venden ya cada día más, bueno, no, sí, secos, o sea, ya en paquetito. Esto es importante, esto es muy importante, fíjate, porque estoy anotando, es 50% de contenido de chiles. Recado negro mexicano podría ser, ¿no? ¿O no? No le pondrías la palabra México. Podrían ser 3 categorías nominativas, por supuesto. Tengo la de Puerto Recado, que son los chiles puros. Está el recado yucateco, recado mexicano y Recado negro yucateco, recado negro mexicano y recado negro genérico.
Suena bien. A ver, espera. Es que todo este proceso lo hacemos en pizarrón y en mapeo. Súper Mm. divertido, güey. Digo, pero ya funciona mi cabeza así, entonces ya no está mal, ¿eh? A ver, déjame hacerlo en sucio. Creo que podría ser una manera de democratizarlo mucho más, ¿eh? Definitivamente. Mm. A ver, tú dices que sería el protorrecado. Sí, el protorrecado, que O sea, sea... el premium, chinga tu madre, es recado negro yucateco. Sí, ese es el premium. Sí, 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 sí. Que ahí, por ejemplo, en realidad podría haber un mucho más, o recado negro yucateco puro, güey, que sería el 100% chile chaguá, chinga tu madre, eso ya es como oro, güey, ¿no? Sí, Y luego ya si ponemos la regla que hasta el 51%, bueno, pues a lo mejor puede ser recado negro yucateco, chingón, pero pues no es el ultra mamador. Pero ese es a lo mejor un detalle. Pero en realidad la categoría sí es recado negro yucateco. Vale. Podremos poner premium, 100% chile chagua. Y luego el categoría, o el DO, o el tipo, pues el más fregón, pues, es hasta 51% de chile chagua y el 49% de chile seco mexicano, güey. ¿Sí me ese explico? sería el recado negro, ¿qué? Perdón. El recado negro yucateco como categoría, es decir, yo estoy pensando en Sí. cómo lo van a hacer, tú lo vas a hacer en España, güey. El premium sería 100% chile chagua, güey. O sea, eso es un pinche lujo, güey. Eso para Ah, hacerlo es un pedo. En la siguiente categoría, que es, digamos, la común, perdón, la siguiente como orden dentro de la categoría más fregona, que es la recado yucateco, mm. sería el que tiene hasta 51% de chile, perdón, como mínimo Sí, 51% de chile chagua. va. Y puedes agregar otro chile seco. Sí, no, espera. Y el 49% de chiles secos mexicanos, güey. Esto es importante. Porque a lo mejor alguien dice, no, pues ponle ñoras, güey. No, chingada tu madre, güey. Eso, para hacer recado negro yucateco, al menos los chiles sí tienen que ser guajillo, güey. Punto. O costeño, o pasilla, o mulato. O sea, identificables como mexicanos. Sí, sí, sí. La siguiente categoría que dijimos sería el recado negro mexicano, ¿no? Sí, el mexicano. Que tenga igual hasta el 51% de chiles secos mexicanos, ¿no? Ujú. O 100% chiles secos mexicanos. 100%, ¿no? Que ese es el que producirían todos en realidad. Porque podría ser chile de árbol, puede ser guajillo, podría ser mulato, pues una mezcla de todos. Vale. 100% sí. Sí, 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 sí. Vale. Luego la siguiente categoría sería recado negro, ¿no? Ah, Y ahí es donde entra todo, básicamente. sí. Digamos, la categoría A sería la que tiene, Que sería pimientos secos, ¿no? El recado negro genérico. no, espera, sería 51% de chiles. Sí. O sea, ya ahí, si le quieres meter, si hay chaguás, si hay esto, pero el 49%, pues a lo mejor son tortillas o ñoras o pan, güey, pues chido por ti, ¿no? Chiles o pimientos secos, ¿no? Tienen que ser secos. Espérame, que esa podríamos ser una subcategoría. Es que creo que en recado negro, como tipo recado negro, tendría que ser como varios, como
subcategorías. ¿Sí me explico? O sea, yo lo estoy haciendo así, mira. Sí, En esta primera, vale. que es la recado negro yucateco, se divide en dos, güey. El premium, que es el 100% Premium, chile chagua, sí. y el otro que sería Yucateco. hasta el 50, como mínimo 51% chile chagua, 49% chiles secos mexicanos. La siguiente, categoría 2, sería recado negro mexicano con el 100% de chiles secos mexicanos. ¿Cuál? Pues quién sabe, güey, haga lo que usted quiera. Sí. El recado negro en la mezcla de incinerados tendría que, la categoría A de recado negro o la subcategoría A del recado negro tendría que ser 51% chiles secos mexicanos Ok. y el 49% de chiles. Chiles secos o pimientos secos, ¿vale? Sí. La subcategoría B del recado negro sería que tenga mínimo, güey, 51% de, pues, algo que parezca chile seco, ¿no? Ahí, por ejemplo, pues puedes tú hacerlo de ñoras, güey, ¿no? Sí. Y el 49% puede ser un sustituto o puede ser pues sí, güey, tu pan, tortilla, Pan, tortilla. o gasa, no sé, güey. Masa Sí, es que madre no se me quemada. ocurre, vándale, güey, exacto. Un pedazo de una mesa, güey, una caja de cartón. Sí, bueno, es que aunque no lo creas, se tiene que poner, cuando se hacen reglas Podríamos de decir, normas, tiene que haber, güey, porque si tú a mí me dices ceniza, puta madre, güey, yo de repente quemo una silla y tengo un montón de cenizas y órale. podría ser 49% de ingredientes De cenizas de de grano, origen ¿no? alimenticio, güey. ¿Eh? De grano, porque digamos, podría ser pan, tortilla, tiene que ser como o de trigo, Me o de parece, maíz, o de me arroz. parece. Ok. Eso no le Sí, pondrías porque, tu... Sí, pues ¿qué más quemas, güey? sí, porque no le pondría, digamos, una ceniza de carne, por así decirlo. O sea, Mm. tendría que ser de las semillas, ¿no? Alimentos de origen de gramíneas, que es el arroz, trigo y maíz. Entonces podríamos poner 51% de chiles secos y 49% de productos de gramíneas, porque pues no quemamos el maíz solo, güey. O sí, igual puede ser, ¿no? El trigo solo se puede quemar. De gramíneas procesadas o sin procesar, es decir, como producto terminado. Pues no es lo mismo el maíz, güey, seco, que la tortilla. Sí, O sea, eso ya producto de tiene granos podría ser, ¿no? Sí. Y ahí terminaría la clasificación, ¿no? Yo creo que sí. Espérame, de granos o cereales. Sí, porque la siguiente es que no es recado negro. La anita no es recado negro, güey. Bajo esta estructura no es. Es una pasta negra. Ya. ¿Estás de ¿Qué, la acuerdo? neta, qué tiene la neta entonces? Pues que güey, te lo juro y no es mentira. Son cenizas, güey. ¿De qué origen? Pues pica. Pero es como si le Dios. pones 2 gotas de capsaicina, de concentrado de capsaicina, a lo que te sobró de la carne asada de antier, güey. Lo mueles bien, le pones 3 gotas de capsaicina, ya es negro, ya pica, le pones harina para que colapse, güey. Sabor a orégano, ya no sé qué, y tienes tu pastita, güey. Benzoato, ácido cítrico, no sé cuánta madre más, y además gomas, porque tiene agar y no sé qué más tiene. O sea, además de almidones, tiene gomas, güey, para poder hacer una liga, güey. Entonces, Sí, claro, para que se... cumple. Pues viste tú la consistencia del puré que hiciste, güey. O sea, en el puré de camote que hiciste, viste cómo se veía. Es decir, si tú en realidad compruebas la textura de esto, independientemente de los almidones del camote, que esto es un hecho, pero el camote no se comporta así. O sea, un almidón sobre cocinado y luego sobre molido y sobre trabajado, no da una apariencia glutinosa, güey. Mm. O sea, no es una textura
de goma. Es una textura tersa, pero tiene recorrido, es decir, fluye. Esta madre no se movía, güey. El puré que ponías estaba así. Sí, se ¿Qué mantiene. quiere decir? Parece gluten, güey. O sea, eso al final ya habla de la presencia de harinas y de gomas. Sí. Sí, sí, sí. Es que esto es importante, David, porque si nosotros hacemos esto, entonces de inmediato descartamos, tenemos reglas, bases científicas para poder decirle a la Anita, chinga tu madre. Ya. Mm. Oye, pero es que no, güey, a ver. Llevamos haciendo esto, acá, taca, 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 y no mames. Pero es que ¿quién dice tú? Sí, Lo hice la investigación. pues sí. Sí, sí, sí. Haz eso con una champaña, güey. Ya. Es que compáralo. Haz tú un vino champaña versus cava. Tan, tan. Ya. Porque la cava es el método champenoise. Sí, completamente. Nada más que hubo un pleito. Como los de Cataluña les hacían las botellas y los corchos a champaña, y un buen día dicen, oye, pues si esta madre son las mismas uvas, no sé qué, se traen, van para allá, regresan con el método, empiezan a hacer, y resulta que la champaña española, que todavía existía hasta principios del siglo XX, o sea, antes de la Guerra Mundial, güey, de la Segunda Guerra Mundial, todavía se vendía champaña española. Y así con ese nombre, güey, champaña de España. Ah, Bueno, o champán española, no sé cómo le llamaban, que era Freixenet. Que dijeron, sí, claro que sí, güey. Toma, güey. Y entonces, ¿por qué? Porque al amparo del nombre, lo que ellos estaban haciendo es vender un sucedáneo, que en calidad era extraordinario. A mí me gusta más el cava que la champaña, honestamente. Por además, es mucho más accesible. Freixenet dice, pues a mí me la pelas, güey. Pues yo tengo aquí para producir no sé cuánto. Y además tú, güey, que tienes que producir en un cuadrito este tamaño 2 botellas. Yo en un año, güey, así me hago millonario. Y eso fue lo que pasó. Champaña dice, güey, aquí nos ponemos la regla la puse yo, güey. El tema está así, güey, protejo esta madre y tú te vas a la chingada. Pero entonces, ¿qué hacemos? Pues ponle como quieras, güey. Pero aquí, si no la hiciste aquí, te jodes, güey. sí. Oye, pero y eso pasó. Entonces, Lo durante mismo unos años tuvieron. con los Jerez en Australia. Los Bueno, Sherry, pues, es lo mismo. Sí, sí. bueno, en Australia ni en Inglaterra, porque empezaron a producir el Sherry Wine. Y entonces Sí. resulta que sí, pero ahí estuvo peor. Y te cuento la historia, pues yo vivía allá y mi viejo se dedicaba a eso. La historia fue, y esto está tantito peor, porque esa es otra también que puede pasar con el recado negro yucateco producido en China, güey. Bueno, resulta que se llevaban en barco, güey, todas las barricas llenas de Cádiz hasta Londres o a Londres. Liverpool. Sí. Bajaban, pasaban, ojo, fíjate, porque eso es importante. Pasa lo mismo en México hoy en día con los chiles. Bajaban y se pasaban al menos 3 meses en barco y en el muelle. Como que se transformaban en ingleses. Lo bajaban y lo metían a una bodega. Lo vendían hasta un año después. Plop, vino inglés. English Sherry. Bueno. Pues obvio no, güey, no. Otro ejemplo. Barcos de China que llegan a Acapulco o a Veracruz o a Progreso vía el canal de Panamá. Se estacionan un mes, cargados hasta el huevo de chiles secos. Y en la aduana yo creo que tienen los poderes omnipotentes, güey, para poder transmutar la nacionalidad, ¿no? De un producto. Pues lo toca el jefe de la aduana, mexicano, y en el momento que toca el cajón o el barco, transforma todo lo que hay adentro en mexicano y entonces ya puede pasar. Y entonces tú vas al mercado, güey, y encuentras, estás haciendo recado negro. Ojo, fíjate. Recado negro con chiles guajillos, que muy clasificado y muy chingón, con chiles chinos, güey. Ese es el problema de este pinche país. Pues ahí tienes. Entonces, cuando uno hace estas cosas, resulta que proteges de inmediato, dices, oye, a ver. Y el chile chihuahua, ¿qué madres es eso? ¿Que no era el chile de árbol? No, ese chile de árbol, hijo de puta, viene de Jalisco, si bien te va. Y si no, güey, viene de China, güey, o de Perú.
plop. Ah. Esto es inicio de protecciones, de Y verdaderas. va a causar como reacción en el mercado, por así decirlo. Van a empezar a tener más trazabilidad, todo esto. Sí, es muy bueno. Y cumples este deseo, esta carta a Santa Claus, que todos los que se dedican a la investigación y toda la cocina mexicana y todo el conservatorio de la cocina mexicana cumple el deseo de recuperar realmente y preservar, preservar una tradición viva, dos, y además recuperar el campo, hacer realmente operar la cadena de valor, porque si el día de mañana tú triunfas como la Coca-Cola, güey, con el recado negro en España, y la gente ya le vale 3 pitos de donde venga, güey, más le vale madre, güey. O sea, ellos obtienen el método, la técnica de recado negro, y dicen, no mames, entonces, oye, güey, yo siempre voy a estar dentro del recado negro, chingón, o del, ¿dónde conseguimos los chiles? Oye, ¿puedo hacerlo con ñoras? Sí, a huevo. ¿Tienes ñoras? ¿Tienes pan? Produce un recado negro. ¿Es mexicano? No. ¿Es yucateco? No, evidentemente. Pero está dentro de nuestras categorías y nos permite entonces popularizarlo y democratizarlo. Oye, en tu documento, David, dice, o me enteré en una generación, yo alumno del Vasco University Center de 2028, me enteré que hubo un documento, güey, que dice que pues puede hacer una ceniza que se llama recado negro, pero yo sí quiero hacer el mexicano. Yo, alumno italiano, quiero ser el mexicano porque resulta que un compañero mío trae una caja de chiles guajillos, güey, desde México. Chingón. Ahí están las reglas, güey. ¿Sí me explico? Sí. Quiero hacer un yucateco donde conseguimos el chile chaguá, pero este es un asunto que le pasaba justamente a Ferran. Cuando empezaron a hacer platos bien fregones y empezaron a desarrollar tanta técnica, el siguiente paso es buscar producto de origen. Y entonces lo buscas. Y empieza a preguntar dónde hay, güey. Y generas demanda. ¿Qué es lo que le pasaba a Recepi cuando vino aquí, a Yucatán, justamente? Le exponían tanto producto para que él le entregáramos una bandeja de producto que él pudiera transformar con su visión. Durante un tiempo, al menos un periodo en el que estuvo el restaurante en Tulum, Sí. generó flujo del mercado, generó que le mandaran cacahuates, frutas, verduras, tubérculos, hierbas. Entonces, movió ese mercado. Se va y se vuelve a morir. Pero está comprobado entonces que no es un asunto del producto en sí mismo el que te va a dar éxito. La técnica. Sí. Porque si no, el epazote sigue siendo un quelite y una hierba mala, güey, para cualquiera que no conozca sus virtudes. Pues sí, pero las virtudes las conoces solo con técnicas. Y en este caso eso es lo que se busca. Tu intención, ojo, como cocinero, ¿es recuperar el mercado y el campo mexicano? No. Ese es un efecto Es un de tu efecto, es una intención. consecuencia. Sí. Exactamente. Pero si te obsesionas con recuperar el campo mexicano, David, te conviertes en Greenpeace, güey. Y entonces distraes, güey, tus objetivos verdaderos, que es que esto sea ordenado y que se entienda y que haya una perspectiva nueva para que a otros lleguen, güey. Si otros más hippies que tú llegan y dicen, oye, sí, hagamos aquí un cultivo con chiles, oye, pues qué fregón. Pero esto es otra cosa. Fíjate cuál va a ser el problema cuando alguien haga esto, porque esto es vasco, esto es muy vasco, ¿eh? Esto es muy iñaki, muy bretón, muy vasco. Oye, ¿tienes semillas de los chiles? Sí, a huevo. ¿Es chile chagua? No, es como la uva. O sea, Sí, pero la uva sí está protegida. El chaguana. Y ese es un problema bien grave. O sea, cuando abres la puerta, te das cuenta que esto es una pinche cloaca de basura, güey. Porque hay tanta confusión y tan... No, pero tú ya empezaste. Es decir, el sexto sabor prevé eso. O sea, en el documento yo digo eso. Aquí esto es sí. esto es bienvenidos al laberinto de la soledad, güey. Este es un problema real. Si nosotros abrimos la puerta por lo técnico, la siguiente pregunta para un cocinero contemporáneo que se digne de ser cocinero es preguntarse de dónde viene el producto. Esto es, güey, pones la regla con el recado negro. Sí, oye, y los chiles secos, oye, pues tráeme chile chagua. Sí, y ahí veo al niño aquí plantándolo en su huerto en Pamplona. Y entonces después va a traer el chile chagua.
¿Son chaguas? Pues, de origen. Eh, ¿Está protegida la variedad? no, ¿De dónde es el chile entonces? ya, ¿Sabes? luego se apropian de... No, pues es que así son, Sí. güey. O sea, al final, ¿Sabes, y sabes qué iba a no hacer? tiene la culpa. ¿Sabes qué iba a hacer una semana antes de que me regresara aquí? Cuéntame. Ya había agrupado a todos los mexicanos de la escuela, íbamos a hacer una cena y les iba a platicar de mis intenciones con la cocina mexicana. Cuando regrese voy a hacer esto, voy a presentarles el pescado negro, a ver si se motivan y se unen a la causa. Pues invítame, güey, voy yo. Sí. ¿Cuándo regresas, por cierto? Es septiembre, si todo va bien, chef. Si la economía va bien. Güey. No, ese es el problema. Yo tenía planteado ir a gastronómica, güey. Ya tenía casi todo cerrado. Pero pues, ya con esto, Sí. quién sabe. Bueno, pues sabes que cuentas conmigo y sabes que me encantaría regresar por esa puerta, güey, porque yo no te hablé con José Mari. Estuvimos hablando un rato de ti, ¿eh? No creas que Porque aparte el día que yo hablé con él, tu director, Directo. sí, bueno, el señor Aizaga, perdón, disculpe usted. Señor Lord. Señor Don Patrón. Ese mismo día estaba hablando yo con Bruno y estábamos acordándonos con Bruno Teiza, el de Gachupa, y estábamos acordándonos de un par de cositas. Y vamos, yo quería regresar justo para septiembre para el tema de empezar a trabajar nixtamalizaciones, porque Bruno está trabajando con Asti Tecnalia con el tema de nixtamalización. Pero es que Asti Tecnalia, güey, es como Monsanto, güey, o sea, uy, esos güeyes... Sí. Una vez que entras al circulito, es como los Illuminati, güey. O sea, ya no te escapas, güey, ¿no? O sea, es como masón, güey. Oye, tengo que irme a la transmisión a las 11. Sí, sí, te iba a decir Déjame eso. ver nada más. Déjame ver si es que me confirmó este güey o le valió más. Ah, sí, no, que sí. Los capsaicinoides están divididos en dos grupos. Los capsaicinoides, güey, son como el Yeti. Es decir, todo el mundo sabe que existe, pero nadie lo ha visto, güey. O sea, tienen dos grandes grupos, los liposolubles y los hidrosolubles. Esto es una solución en agua. Sí. Al momento de tener presencia de sal y tener tantas horas de exposición, pues seguramente estarás diluyendo cada vez más cantidad de esos capsaicinoides. Entonces, considerando que estamos hablando de una destrucción química, una transformación química del producto, es decir, que ya es una ceniza, pues hay que ver qué pasa. Sí, para ver. Porque resulta que a lo mejor los capsaicinoides sobreviven eso, güey. Y yo creo que sí. Porque ya ves que todo el mundo hablaba de un humo. Hasta se podría hacer una bebida con eso, ¿sabes, chef? Porque al final las bebidas alcohólicas, digamos, tienen ese toque amargo. Sí, yo creo que está altamente usable. O sea, en términos de innovación, de producto de innovaciones, me parece, yo utilizo las aguas de remojo de los chiles. Lo que pasa es que como no conocemos todavía el impacto en salud, a mí me da un poco de miedo, güey. O sea, sí, y más cuando estamos hablando de una ceniza, güey. Si de por sí, güey, todo el mundo está loco con los cancerígenos, ahora imagínate, güey, métele una bebida de eso. Yo creo que como aditivo, sí. O sea, como potenciador, como aditivo, como base, ese es un hecho. Lo otro ya, tener una estructura completa solamente de eso. Cuando yo utilizo las aguas de remojo, hago una mezcla de aguas de remojo y es el 75% del aguachile final. El otro 25% está dividido entre un vino seco, un vino de fermentación alcohólica seco, de condiciones secas, o sea, fino, en fin, y zumos de frutas o cítricos. Pero viste que tengo una mezcla 75-25 que ya me permite ir jugando como estas sensaciones de facilidad, güey. Porque si no es un madrazo, güey, de picor y la gente se queda así. Acá pues, va a decir, güey, dame humo, güey, ¿no? O sea, está divertido. Vale. Esa podría ser otra, güey, saborizar el humo. Sí. O sea, ya está saborizado, porque finalmente ya sabe a chile. Bueno, a cenizas y a chile. Ahora, ¿cómo esto te permite ser un medio para introducir sabor a otra cosa? Sí. Fumar en líquido, nueva técnica. Pero toma en cuenta una cosa.
estarías desnaturalizando proteínas, en caso de ser una proteína, por acción de la acidez contenida. Bueno, no, porque es un medio alcalino. Bueno, Sí, también por la la sal, sería desnaturalizas. por la sal, la concentración de sal. Sí. Mm. ¿Sabes qué estaría muy bueno? Ya no te queda chile quemado, ¿no? No, chef, pero puedo pedir más, o sea, Bueno, para la siguiente prueba, ¿sabes qué hay que hacer? Medir el agua, hacer un agua de remojo sin salmuera, como un control. vale. O sea, un solo agua purificada, porque eso nos va a permitir saber si es que realmente la alcalinidad depende, obviamente, de la sal más la ceniza o solo de la sal. Ojo, mucho de la ceniza. ¿Sí me explico? Sí, vale. O es neutro, Vale. güey. Ahora resulta que es la pinche maravilla del planeta. Bueno, me voy. Chef. Sí, Hablamos. ya. Gracias, Davidcito. Adiós.